nombre es Daisy Flores Fabián, soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el objetivo de este video es la realización del examen goniométrico a nivel de... Mi nombre es Daisy Flores Fabián y voy a ser tu fisioterapeuta. ¿Tu nombre es? Andrea. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta sesión es un examen goniométrico a nivel de raquicervical, ¿ok? El objetivo que tiene este examen es evaluar tu rango de movimiento tanto activo como pasivo, es decir, con ayuda o sin ayuda del fisioterapeuta, y de esta manera vamos a determinar si hay presencia o ausencia de lesión en este segmento del cuerpo. Además, esto nos va a servir para hacer un diagnóstico, un pronóstico y en caso de que haya alguna lesión vamos a hacer un tratamiento, ¿ok? Muy bien, los instrumentos que vamos a utilizar para la medición va a ser un goniómetro. Esto consta de un eje y dos brazos. El eje se va a localizar en nuestra prominencia ósea de referencia. Tenemos un brazo móvil y un brazo fijo. El brazo fijo, que como su nombre lo dice, se va a localizar en un segmento fijo del cuerpo y el brazo móvil va a acompañar al movimiento. Muy bien, esto en conjunto nos va a dar un ángulo que va a ser el ángulo de medida de tu rango de movimiento. Y también vamos a utilizar como método alternativo una cinta métrica. Como te mencionaba, necesitamos puntos de referencia. En este caso va a ser la punta de la barbilla o del mentón. También vamos a tomar como referencia el acromion, la escotadura esternal que se va a encontrar a nivel de las clavículas. También vamos a tomar como referencia el vértex, que es el punto más alto de la cabeza. Y en cuanto a columna vertebral, vamos a tomar como referencia a C7, que es nuestra última vértebra cervical. Además, para la realización de la prueba te voy a solicitar que te pongas una camiseta o un top. Esto nos va a permitir tener medidas más específicas porque necesitamos tener despejada el área que vamos a evaluar. En este caso sería el área del cuello. Muy bien, también necesito para la prueba que estés sentada con los hombros relajados y el tronco apoyado sobre la silla. Los movimientos que tú vas a realizar, que son a nivel de región cervical, van a ser el movimiento de flexión, extensión, nuestras inclinaciones, tanto derecha como izquierda, y nuestras rotaciones. ¿Ok? Entonces para ello necesito igual palpar algunas áreas de tu cuerpo y ahora sí podemos comenzar. El movimiento de flexión. Para este caso, el paciente debe estar sentado con el tronco apoyado sobre la silla y los hombros relajados. En el caso del goniómetro, este va a estar localizado en 90 grados. El eje se va a colocar en el conducto auditivo externo. El brazo fijo se va a localizar en la línea media vertical de la cabeza, tomando como referencia el vértex. Y el brazo móvil se va a localizar a la altura de la base de las fosas nasales. Realiza movimiento de flexión. Va a suceder con el movimiento de extensión. En este caso igual el goniómetro debe estar a 90 grados. Se va a localizar el eje en el conducto auditivo externo y el movimiento va a proceder a realizar movimiento de extensión. En cuanto a los rangos de movimiento, tenemos que en flexión es de 0 a 40 grados y en un movimiento de extensión es de 0 a 45 grados. El siguiente movimiento, que es flexión lateral izquierda y derecha, vamos a colocar el goniómetro en 0 grados. El eje se va a localizar en la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo va a estar localizado o alineado en la línea media que corresponde a las vértebras dorsales. Y el brazo fijo va a estar alineado en la protuberancia occipital externa y le vamos a pedir al paciente que realice los movimientos de inclinación. Ahora el paciente va a hacer una inclinación hacia el lado derecho. Para las rotaciones vamos a colocar el goniómetro a 90 grados, vamos a colocar el eje en el vértex de la cabeza del paciente,
El brazo fijo va a estar localizado en la línea biacromial y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Le vamos a pedir al paciente que realice. Vamos a usar el método alternativo, que va a ser con la cinta métrica. Para esto vamos a pedir al paciente que haga su movimiento de flexión y vamos a medir la distancia que hay entre la punta de la barbilla o mentón hacia la escotadura esternal. El siguiente movimiento va a ser el de extensión. Pedimos al paciente que haga su movimiento de extensión y vamos a medir la distancia que hay entre la punta del mentón hacia la escotadura esternal. En un rango de movimiento normal, este va de 18 a 22 centímetros. Para la flexión lateral, vamos a pedir al paciente que haga su flexión lateral y aquí vamos a medir la distancia entre la apófisis mastoides a la apófisis acromial en su borde lateral. En un rango de movimiento normal, este va de 10 a 12 centímetros. Y para la rotación, lo que vamos a pedir es al paciente que haga su movimiento y vamos a medir la distancia que hay entre la punta de la barbilla o mentón hacia la apófisis acromial. Ahora con un segundo paciente vamos a realizar los mismos movimientos. En cuanto a la flexión con goniómetro, vamos a localizar el eje en el conducto auditivo externo. El brazo fijo se va a localizar en la línea media vertical de la cabeza, tomando como referencia el vértex, y el brazo móvil va a estar alineado con la base de las fosas nasales y le vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión. Para la extensión va a ser lo mismo, el paciente sentado, el goniómetro a 90 grados, vamos a localizar el eje en el conducto auditivo externo y le vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de extensión. Para la realización de la flexión lateral, vamos a colocar el goniómetro en 0 grados y el paciente va a estar igual en posición sentado y vamos a localizar el eje del goniómetro en la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo se va a alinear a la línea media vertical que corresponde a las vértebras dorsales y el brazo móvil se va a alinear en la protuberancia occipital externa o línea nucal. Le vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de inclinación lateral hacia izquierda. Ahora va a realizar una inclinación hacia el lado derecho. Para los movimientos de rotación, tanto derecha como izquierda, vamos a localizar el goniómetro en 90 grados y el paciente debe estar igual sentado. El eje se va a localizar en el vértex o punto más alto de la cabeza. El brazo fijo se va a localizar o se va a alinear con la línea biacromial y el brazo móvil va a estar alineado con la punta de la nariz y vamos a pedir al paciente que realice su rotación. En cuanto a los rangos de movimientos normales, tenemos que en flexión va a ir de 0 a 40 grados, en extensión va de 0 a 45 grados, en una inclinación va de 0 a 22 grados y en las rotaciones va de 0 a 60 grados, esto con el uso del goniómetro. Como método alternativo tenemos el uso de la cinta métrica que también nos va a permitir medir el rango de movimiento. Para la flexión se va a medir la distancia que hay entre la punta de la barbilla o mentón hacia la escotadura esternal. Pedimos al paciente que realice su movimiento de flexión. En un rango normal este va de 1 a 4.3 centímetros. Para el movimiento de extensión vamos a medir igual la distancia que hay entre la punta de la barbilla o mentón hacia la escotadura esternal. En un rango de movimiento normal, este va de 18 a 22 centímetros. Hace su movimiento de extensión. Y vamos a medir.
Para el movimiento de flexión lateral, vamos a medir la distancia que hay entre la apófisis mastoides al borde lateral de la apófisis acromial. Pedimos al paciente que realice su flexión lateral. En un rango de movimiento normal, este va de 10 a 12 centímetros. Por último, para la rotación tenemos que vamos a medir la distancia que hay entre la punta del mentón hacia la apófisis del acromio. Pedimos al paciente que realice su movimiento y medimos. En un rango normal, este va de 11 a 13 centímetros.